de semana en Madrid. Ahora buscamos el hotel. ¿El hotel está lejos? No lo sé. ¿Tienes la dirección? Creo que sí. Espera. ¿No la tienes? Un momento. Ah, sí. Aquí está. Está a 20 minutos a pie. ¿20 minutos? Sí, mirando el mapa. Vale, vamos. Hace mucho calor. Sí. Qué calor aquí. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Mira, allí está el museo. ¿Quieres ir primero? No, primero el hotel. Mira ese café. Parece muy tradicional. ¿Quieres descansar un momento? No, estamos cerca. Mira todas las tiendas. ¿Podemos ir de compras? Sí, suena bien. Vamos mañana. Por fin, allí está el hotel. ¡Guau! Es un hotel grande. ¡Qué bien! ¡Me encanta! Estamos cerca de todo. Hay mucho que ver. Y mucho que hacer. Vale, vamos. Mirando la plaza. ¡Qué habitación tan bonita! Mira la plaza. ¡Qué bonita está! Parece una pintura. Hay muchos banderines. Genial. Es una fiesta. Llegamos en un buen momento. Vamos a divertirnos. Y ver cosas nuevas. Voy a tomar muchas fotos. Para Lola. Es la primera vez sin Lola. La extraño. Yo también. Está con la abuela. Sí, hacen tartas. Ella va a pasarlo muy bien. Me gusta el ambiente aquí. Es muy agradable. Madrid es muy bonita. Sí, de verdad. Tiene mucha cultura, mucho arte y muchos bares y restaurantes buenos. Pero hace mucho calor. Entonces quiero cambiarme. Yo también. ¿Están mis pantalones cortos? Claro, están en la maleta. Vamos a cambiarnos ahora. Después vamos al museo. ¡Qué emoción! Y luego comemos en la plaza. Me parece bien. Visitando el museo. Mira este cuadro. ¡Guau! Es increíble. ¡Qué colores tan vivos! Es muy interesante. ¿Quién lo pintó? Un pintor español famoso. ¿De qué siglo es? Del siglo XVII. Hace mucho tiempo. Más de 400 años. Me gusta la luz. A mí me gustan los colores. Es muy bonito. Vamos a la siguiente sala. ¡Guau! Mira eso. Es un jarrón enorme. Es más grande que yo. Parece muy antiguo. Sí, es muy antiguo. Tiene muchos detalles. Es muy bonito.
¿De dónde es? De China. ¿De verdad? ¡Qué interesante! Este museo es increíble. Me encanta este museo. Yo también. ¿Ya vimos todo? Creo que sí. ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre. Vamos a comer en la plaza. Buena idea. Creo que quiero paella. Vale, vamos a por paella. Comiendo en la plaza. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tienen la carta. Gracias. ¿Quieres paella? Sí, quiero paella. Yo también quiero paella. ¿Y para beber? Una copa de vino blanco. ¿Y tú? Lo mismo. ¿Están listos para pedir? Sí, queremos paella. Y 2 copas de vino blanco, por favor. Muy bien. Ahora mismo. Tengo mucha hambre. Yo también tengo hambre. Aquí está la paella. ¡Qué buena pinta! Y huele muy bien. ¡Guau! Está muy rica. Todo está perfecto. Sí, me gustó mucho el museo hoy. Sí, fue muy interesante. Caminamos mucho hoy. Estoy un poco cansado. Yo también estoy cansada. ¿Descansamos después de comer? Sí, una siesta pequeña. Luego podemos usar la piscina. ¿La piscina del hotel? Sí, la piscina del hotel. Me gusta mucho nadar. Hace mucho calor hoy. ¿Qué hacemos esta noche? Tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Tengo entradas para flamenco. ¿En serio? ¡Qué emoción! Sí, es en el centro. Me encanta el flamenco. Me encanta este fin de semana. En la piscina. Esto sí es vida. Sí, sol y piscina. Me gusta tomar el sol. Y descansar. Extraño a Lola. Yo también. Ella habla mucho. Exacto. Ella habla sin parar. Y grita. Papá, mírame. Ella es muy graciosa. La queremos mucho. Muchísimo. Estoy preparada para esta noche. ¿Preparada para qué? Tengo mi vestido conmigo. Ah, perfecto. Y mis zapatos elegantes. Vas a estar muy guapa. El espectáculo empieza a las 8. ¿A qué hora salimos? A las 7:30. Perfecto. Tenemos tiempo. Hay cena también. ¿Cena también? Sí, comida tradicional. Qué bien suena eso. Será una noche perfecta. ¿Después vamos al bar? Hay un bar en la azotea. ¿En el hotel? Sí,
con vistas bonitas, para terminar el día bien. Me encanta esa idea. Una noche de flamenco. ¡Qué espectáculo tan bonito! Sí, me gusta mucho. La bailaora lleva un vestido azul. Es muy bonito. El vestido se mueve mucho. Sus zapatos hacen mucho ruido. El zapateado es muy rápido. Ella baila sobre madera. La madera suena fuerte Me gusta el sonido. y la música es intensa. El guitarrista toca muy bien. Y canta con una voz fuerte. Ella tiene mucha energía. Sí, mucha energía. Es muy tradicional. Sí, es arte español. Ahora tengo hambre. Yo también. Hay tapas. Perfecto. Hay patatas bravas. Genial. También hay jamón ibérico y salmorejo. Qué rico. ¿Quieres una sangría? Sí, me encanta. Una jarra pequeña. Sí, una pequeña. Después, vamos a la azotea. Con vistas bonitas. Esta es una noche perfecta. No quiero que termine. La próxima vez podemos traer a Lola. A ella le gustaría Madrid. Bar en la azotea. Buenas noches. ¿Qué desean? Buenas noches. Quiero un mojito, por favor. Yo quiero un tinto de verano. Muy bien. ¿Algo para picar? Sí, algo pequeño, por favor. ¿Están bien las aceitunas? Las aceitunas están bien. Perfecto. Ahora regreso. ¡Qué vista tan bonita! Sí, el cielo está naranja. Hoy es un día perfecto. Claro, flamenco, cena y bar. Estoy feliz de estar aquí. Yo también. ¿Qué día? Extraña mucho a Lola. La llamamos más tarde. Quiero escuchar su voz. Seguro que está muy contenta. Mañana tenemos planes, ¿verdad? Antes de volver a casa. Vamos a una cata de vinos. Será divertido. Me gusta probar vinos nuevos. La región tiene vinos buenos. Aquí están sus bebidas y sus aceitunas para picar. Salud. Salud. Llamando a Lola. Hola, Lola. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, hija. Te extrañamos mucho. Yo también os extraño. ¿Qué haces hoy? Leo y veo películas. Después hago pasteles. ¿Con quién? Con la abuela. ¡Qué bien! ¿Y después? Fui al parque un rato. Qué bien, hija. Seguro que te diviertes mucho. Sí, mucho. ¿Os gusta Madrid? Sí, es muy bonito. La próxima vez vienes tú también.
¡Qué bien! Mañana vamos a casa. ¿A qué hora llegáis? Después del almuerzo. ¡Qué ganas de veros! Nosotros también. Tenemos regalos para ti. ¡Guau! Gracias, mamá. Te queremos mucho. Yo también os quiero. Saluda a la abuela. Sí, Buenas noches, hija. Que duermas bien. buenas noches, mamá y papá. Adiós, Lola. Adiós. Entre viñas. Buenos días. Bienvenidos a la bodega. Buenos días. Gracias por recibirnos. Estas son nuestras uvas. Guau, hay muchas uvas. Para un buen vino necesitamos 3 cosas: ¿Qué 3 cosas? sol, agua y buena tierra. ¿Cuándo recogen las uvas? En otoño. Las uvas maduras son muy importantes. ¿Y si llueve mucho? Demasiada lluvia no es buena. El sol es mejor. ¿Es un trabajo muy difícil? Sí, pero es un trabajo bonito. En la bodega. Ahora vamos a probar un vino blanco. Perfecto. Solo un poco, por favor. Claro. Primero miren el color. Es muy claro. Ahora huelan el vino. Huele fresco. Ahora prueben. Es suave. Sí, y un poco dulce. ¿Podemos comprar unas botellas? Sí, claro. Tenemos vino blanco, tinto y rosado. Vamos a llevar 3. 2 para nosotros y 1 para la abuela. Buena idea. Gracias por su visita. Gracias a usted. Ahora volvemos a casa.